Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Estamos ya a finales del 2024 y hay un tema que no podemos ignorar, que son las guerras y los conflictos actuales. Y por eso decidimos dedicar el episodio número 2 para un tema que como católicos es de los más relevantes en cuestión social, la paz. Pues bienvenidos a todos a este segundo episodio. Hola Coco, tanto que nos ha Hola. costado grabar este episodio, tiene que ver con el tema. Ya lo La hablaremos más temática. adelante. Hemos intentado Exacto, demasiado, pero bueno, aquí estamos. lo logramos, lo logramos. Pues bueno, la doctrina social tiene como misión ofrecer una visión global del hombre y de la humanidad, porque busca promover a todo el hombre y también a todos los hombres. Por lo que en el centro de la preocupación de la doctrina social de la Iglesia por todas las cuestiones sociales está siempre el hombre y la valoración ética de lo que sucede a su alrededor. La idea de este podcast es poder tratar temas actuales desde la luz de la doctrina social de la Iglesia y saber qué dice la Iglesia en sí misma sobre esto. Cuestionarse y juzgarlo desde una visión integral para saber cómo actuar ante ello. Es cierto que nada de lo que pasa en el mundo nos toca, nos interpela e interesa a todos por igual, pero sí que las cuestiones del mundo y las personas es un tema que nos debe importar a todos los cristianos. Así que el tema de hoy, al ser la paz, es un tema bastante complejo, ¿no? Hay que aclarar también que Complejo, nosotras, pero eterno. exactamente, hay que aclarar también que nosotras no somos expertas en la mayoría de los temas que vamos a tratar, pero sí que queremos pues hacer ese llamado a los que nos escuchen a cuestionarse y a saber qué plantea la Iglesia en estos temas. Además, también a cuestionarnos ante los tiempos que vivimos en cuanto a qué valores como cristianos debemos tomar en cuenta. Somos nosotras las que tenemos que responder y estar en las diferentes realidades y también las de la misma iglesia. Sí, que son muy, como decía al principio, que te medio interrumpí, que dije, es un tema muy complejo, pero muy eterno. Y a lo que me refería con eterno no es que es como eterno de hablar, sino que inicia desde el inicio del ser humano y hasta la eternidad, ¿no? O sea, porque es un tema donde que es muy intrínseco a la naturaleza del ser humano y tanto el conflicto como la búsqueda de la paz, pero y hay que ver dónde se ha posicionado la iglesia a lo largo de la historia y además, ¿qué nos dice eso? ¿Cuál ha sido el mensaje central? ¿Cómo en los mensajes de todos los papas a través de la historia, que ahorita vamos a ver un poquito más ante ese mensaje a lo largo de la historia, pero cómo todo se centra pues en el mensaje central, ¿no? Y cuál es ese mensaje central, pues es Dios, ¿no? Entonces partimos desde que Dios es la paz, ¿no? Es la paz a donde el ser humano aspira y donde hay violencia, es que no puede estar Dios, ¿no? Y que por eso, hasta más coloquialmente, o sea, justo, pues siempre te dicen, ¿no? Es como lo que te dé paz es lo que Dios habla donde está la paz, ¿no? O en el final de los tiempos, que lo que va a pasar en el cielo, o cuando muramos, va a ser, pues, ¿no? O sea, como que la paz se hace tan referente a casi uno mismo, o sea, es el amor, pero también el sentimiento que provoca es la paz, ¿no? Entonces, desde la revelación bíblica, que justo, o sea, es importante aclarar pues bueno, o sea, la paz ha sido un mensaje transversal. Si bien es un capítulo de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Es el noveno, si no me equivoco. Eh, pero bueno, o sea, además de eso, pues es un mensaje que ha sido transversal
a lo largo de los tiempos. ¿Y por qué? Porque se centra justo en la esencia del ser humano, ¿no? En la revelación bíblica, donde, o sea, donde habla, ok, la paz es mucho más que una ausencia de guerra, porque justo viene en el compendio y se renta la plenitud de la vida. Así que más que una construcción humana, que sí lo es, y después los diferentes papas van diciendo cómo en verdad es una construcción humana y es una acción, pero es también un don divino que es ofrecido a todos los hombres y y que se comporta en como en la obediencia del el plan de Dios, ¿no? Entonces, el concepto empieza desde, ok, la paz, o sea, desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, en Isaías viene que la paz genera fecundidad, bienestar, prosperidad, es la ausencia de temor, es la alegría profunda. Vaya, es como que todas estas cualidades que si tú buscas, pues sí, o nos vamos a los temas de qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, qué es lo que va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios, es todo esto, porque todos estos son frutos de la paz, ¿no? Y justo al consumarse, o sea, esto es, digo, hablando, es la profecía y toda la revelación bíblica, pero al consumarse Cristo como príncipe de la paz, o sea, creo que ahí fue el mensaje central de Dios, de decir, Jesucristo, o sea, es, pues sí, el enviado de la paz y el que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento y que él mismo lo menciona, ¿no? Les dejo la paz les dejo, mi paz les doy, no la da el mundo, sino como yo la doy, ¿no? Entonces, y que bueno, a lo largo también de los evangelios, pues, y que otra vez, ¿no? Volvemos al contexto inicial que es como, que es siempre se me olvida esta palabra que decías, de lo común, El del contexto y la contexto y el constante. justo, justo. Que el otro día estábamos hablando y hablábamos, es que, claro, hay un contexto, pero hay una constante, y la constante es el evangelio. Entonces aquí es, la constante es lo que Cristo dice de la paz, ¿no? Entonces, y también cómo la paz la toma como una reconciliación con Dios, pero también una reconciliación con nuestros hermanos, ¿no? Que el otro día también hablando, una frase que tú dijiste que me encantó, que decía, todo el mundo se siente hijo de Dios, nadie se siente hermano de nadie. Entonces, entonces, al final, o sea, me encantó esto cuando estaba como leyendo un poco más del tema, que el mismo compendio menciona, es que también la paz es la reconciliación con nuestros hermanos al momento de decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿no? Y que justo también investigando, porque también me encantó esto, al ver un poco cómo ha evolucionado la paz, que también es algo que igual ahora lo vamos pues lo vamos a ver más en detalle, pero me encantó esto que decía, es que la paz es fruto de la justicia, porque, y todo el tema de la justicia con la paz, o sea, podemos ahondar muchísimo, y yo de verdad es que, o sea, leía y decía, ¿qué es, o sea, qué es toda esta biblioteca de cosas que podemos ahondar? Porque luego o sea, se confunde mucho el tema de la justicia, ¿no? Se habla mucho de que sin justicia no hay paz, pero cómo se aborda la justicia en la iglesia y en los evangelios pues es hermoso, porque al final la justicia habla de que es misericordia. ¿Por qué? Porque habla de un orden, o sea, el orden en el que vemos las cosas, ¿no? O sea, entonces, la justicia, como por definición, es darle a cada uno lo que merece, y el ser humano merece o sea, pues todo porque en primer lugar está la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en el mundo? Eso es como la constante, ¿no? O sea, como que el mensaje central, ¿qué ha pasado en el mundo y qué ha pasado en la iglesia? Y bueno, porque como decía, claro, la paz se menciona en el compendio, pero luego también hay una encíclica que se llama Paz en la Tierra de Juan 23, luego también hay una,
bueno, en el Concilio Vaticano también se tocó muchísimo este tema y luego hay todas unas jornadas mundiales de la paz en donde pues en donde cada año los papas mencionan, o sea, hacen un mensaje central sobre la paz. Luego está el Consejo Pontificio de Justicia y Paz. O sea, de verdad es que, o sea, la iglesia está metidísima en este tema. ¿Y cómo empieza? Bueno, vamos a empezar desde un poco, para no meternos tanto en detalle, porque realmente, bueno, esto empieza desde antes, ¿no? Pero desde que se empezó a hablar con tanto enjundia de la paz, es desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, bueno, desde después de la Primera Guerra Mundial. Pero Pío XII fue el primero que empieza con esta como contexto, ¿no? O con esta idea de que la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino que la paz se tiene que asegurar y es como un orden que se asegura por la justicia, pero la caridad entre los hombres y la misericordia. Entonces, en uno, o sea, en el 42, que fue pues, por la Segunda Guerra Mundial, él en uno de los mensajes navideños dijo una frase que también fue como pues muy importante para construir como toda esta teoría, que era la paz verdadera solo se puede construir sobre la justicia, la verdad y el amor, ¿no? Y que nada puede perderse con la paz y que todo puede perderse con la guerra. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esto porque hay un concepto y yo que estudié, o sea, en mi maestría que estudié, pues, o sea, sí, conflicto. eh, Hay un sociólogo que se llama Johan Galtung, no sé cómo se pronuncia, pero es un sociólogo noruego que desarrolló esta teoría de la paz positiva y la paz negativa, que ahora es súper famosa, ¿no? Y no sé, yo leía esto y decía otra vez, como hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, como que cuánta sabiduría hay desde muchísimo antes de que estas teorías se hagan famosas y en la iglesia. ¿Y por qué? Porque obviamente todo lo que los papas pues expresan está centrado en la constante, que es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Pues bueno, empezamos con Pío XII en donde empieza pues, o sea, el mundo estaba pues en la guerra y él empieza a hablar como de todo el tema del desarme, ¿no? Luego Juan XXIII, que fue el que hizo la encíclica de paz en tierra, pues, o sea, en el contexto, o sea, Juan XXIII fue del 58 al 63, o sea, estaba la Guerra Fría, la amenaza nuclear, los movimientos sociales como muy importantes en Estados Unidos, fue cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. O sea, fue como que o sea, tenía muchísimo miedo de una guerra nuclear como hoy en día, Mm. que eso no ha cambiado mucho. Pero, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, Juan XXIII empieza pues a dar estos mensajes del orden en donde, como de volver al origen, ¿no? Y justo lo que hablábamos antes de grabar era, porque, o sea, decíamos, es que como que no entendimos bien paz en la tierra. Después hablamos como de justo de esto, ¿no? Que habla del orden del ser humano. Entonces, 23 empieza con su primera encíclica, o no sé si la base fue la primera, o sea, como decía Mariana, no somos expertas en muchas cosas y podemos decir varias, pero una de sus encíclicas fue Mater Magistra, que es madre y maestra, que habla de ley, ¿no? Y justo él es el que empieza hablando como de la promoción del desarrollo humano, ¿no? Como, o sea, que el desarrollo humano es una clave para la paz duradera, ¿no? Que no es nada más la ausencia de guerra, sino que necesitamos aprender a desarrollar el ser humano y que con la encíclica de Pacem in Terris, que habla de la dignidad, otra vez de la dignidad humana, del orden justo, de la verdad, de la justicia, del amor, o sea, que la paz realmente es anhelada por todos los hombres porque es lo que nos une a Dios, etcétera, ¿no?
Entonces, este es como que todo el contexto en el que entra Pablo VI, que sé que Pablo VI, María, tú lo quieres explicar porque te Sí, encanta. Pablo VI, la verdad que fue súper relevante como su pontificado en el anuncio de la paz y me encanta que hayas empezado diciendo como, o sea, al final ese fundamento o esa constante de la que estábamos hablando, que ya hablaremos más de esto también, pero al final es la enseñanza del Evangelio, o sea, y lo que Jesús anunciaba, eh, pues al final es ese anuncio de la paz. Entonces, Pablo VI, y de hecho lo llamaban como que su pontificado estuvo resaltado por la paz, como que la paz fue su obsesión de cierta forma, y porque él Sí. llega en este contexto que estabas contando, y en el año 68 dio inicio a la tradición que aborda también como el tema de cada año del Papa, que es la jornada de la paz. Eh, entonces, él empezó su pontificado también o sea, anunciando como pues este tema principal. Él denunciaba ya algunas circunstancias que se daban en ese momento como obstáculos para conseguir la paz en el mundo y como que él mencionaba expresamente como los armamentos que exterminaban o los recursos financieros inagotables que se empleaban por los estados para lograr ciertos objetivos que al final no buscaban la paz. Y Pablo VI incluso Sí. se atrevía a señalar los estados que violaban el derecho internacional como los principios morales más básicos, también que van en contra de la paz. Entonces, él realmente dedicó gran parte de su pontificado a este tema y que consideraba que el mundo necesitaba urgentemente un mensaje de reconciliación y de justicia. Es interesante también porque, sin duda, el Concilio Vaticano II, que fue entre el 62 y el 65, tuvo una influencia profunda y decisiva en Pablo VI y en su enfoque sobre la paz. En muchas de sus enseñanzas, el Papa no solo reafirmó como los principios que surgieron del Concilio Vaticano II, sino que los desarrolló y los aplicó a los retos del mundo moderno. Y particularmente pues, en un contexto de la guerra, de la injusticia social, de los conflictos internacionales. Entonces, iba primero a hablar un poco más de Pablo VI en sí mismo, pero quiero meter aquí primero como estos temas o cómo el Concilio Vaticano II influyó en esta visión de la paz, que al final fue la paz como fruto de la justicia y del desarrollo humano, que también lo estabas diciendo antes, Sí. Coco, de la paz justo como fruto de la justicia. Eh, y de aquí la Gaudium Spes, que es este documento conciliar, afirmaba que justo la paz es un fruto de la justicia, fruto de la justicia y la justicia se construye sobre el respeto de los derechos de la persona humana. Entonces siempre también lo que queremos aquí es, que lo hablábamos también en el primer episodio, siempre la dignidad humana en el centro y después salen los principios y después los frutos Sí. y los valores y todo, ¿no? Pero como la persona humana en el centro y el Y respeto todo de se la dignidad construye. de Ujú. cada, eso, exacto, y cómo se construye, y de hecho lo que decías en el, eh, como parte de Pacem in Terris, de esta encíclica de Juan 23, que lo Sí. que establecía era esa estructura y ese orden del, o sea, no tanto como Sí. la explicación de la paz, sino ese orden y esa estructura social al final. Eh, entonces, bueno, otro fruto o es otra visión del concilio sobre Pablo VI, el llamado de la paz también como reconciliación internacional. O sea, y en estos años, históricamente, es donde se empiezan a crear
pues todas estas instituciones también internacionales, ¿no? Y estos organismos internacionales. Entonces también esto es Sí, interesante, que también ya lo hablaremos. Hay tanto que sacar de este tema y de todo que al final es lo sí, que nos, demasiado. esto es lo que nos mueve a hacer esto. Entonces ya tenemos un montón de ideas. Pero bueno, que también el rechazo a la guerra y a la violencia, la paz como compromiso espiritual y moral, la promoción de una cultura del encuentro, que el Papa Francisco, que esto sigue siendo súper relevante hoy, porque el Papa Francisco habla muchísimo de una cultura del encuentro. Eh, y bueno, pero también como que al final el mensaje clave de Pablo VI, al final lo que tú también decías, no solo como la ausencia de guerra, sino la promoción de este desarrollo humano y social, que también requiere solidaridad, erradicación de la pobreza. Y por ejemplo, Humane Vitae, que es esta encíclica muy famosa sobre la moralidad en la vida conyugal, sobre todo, al final todo está conectado, ¿no? Y Claro. la paz también comienza en las relaciones personales, en las familiares, que se basan en el amor y en el respeto mutuo, que es un poco uniendo también lo que decías al principio de sentirnos hermanos de todos, o sea, un poco como la persona humana y sabernos hijos, pero también sabernos hermanos de todos, eh, y que al final la paz social depende de estas pequeñas comunidades de paz. Eh, Sí. Y que también aquí hablamos de dos cosas, ¿no? O sea, como que, o de tres cosas, ¿no? O sea, como que primero es el mensaje central de la paz, o sea, como resumiendo un poco de lo que tú hablaste y lo que y de lo que yo estaba hablando, es el mensaje central de la paz es centrar, o sea, tenemos que buscar la paz, porque la paz o sea, es uno solo con Dios, con nuestra, o sea, con nuestra profesión, estamos llamados a eso, estamos llamados al orden, eso nos va a dar paz. Y entonces es como un poco mucho, o sea, un poco o un mucho intrínseca a lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y a lo que nosotros estamos llamados como ser humano y a ver a los demás seres humanos de la misma manera. Entonces, como que ese es el mensaje central y como la importancia de la paz, ¿no? Entonces, creo que ese es como un tema, ¿no? Que claro, que podemos hablar de cuándo y por qué las naciones violan pues esta visión compartida de la paz, pero luego también estamos hablando o sea, el segundo tema que yo diría es la violencia en general, ¿no? Es que no es nada más la violencia en las guerras, que las guerras entre naciones, sino también, obviamente, la violencia entre comunidades, sea comunidades grandes, grupos sociales o comunidades como familias o comunidades mucho más pequeñas, que es el por qué la violencia pues, no constituye jamás una respuesta justa y escuchamos frases típicas de la violencia genera más violencia, etcétera, pero al final justo o sea, este es el mensaje central, ¿no? La violencia no constituye jamás una respuesta y es indigna del hombre, ¿no? O sea, de hecho, Juan Pablo II decía en una de sus homilías que también, o sea, leí esta frase y dije, wow, o sea, me la voy a tatuar. Decía, la violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida y la libertad del ser humano. Porque al mm, final, ¿cuántas veces la violencia se hace en nombre de la defensa de la dignidad, de la defensa de la vida o de la defensa de la propia libertad? Y al final, cualquier signo de violencia destruye. Que bueno, hay también y es verdad que hay una parte que habla de la legítima defensa, que es un tema súper controversial. Eh, no súper controversial, en verdad. Yo cuando lo investigué, o sea, al principio cuando yo lo leí, dije, ¿qué? Pero bueno, ya empezó investigando un poquito más. Eh, pues, empezamos a ver claro, o sea, la doctrina habla de la legítima defensa en el contexto, porque, o sea, acuérdense que siempre es en qué contexto se habla, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que los papas están, pues, defendiendo es, ok, sí,
la legítima defensa existe solo cuando se emplee para defender también a los más necesitados, ¿no? Y a los más como débiles, que era también o sea, esto lo hablé con, bueno, que seguramente voy a mencionar su nombre en todos los episodios de este podcast con el padre Luis Rodrigo, porque quien es Hay que invitarlo algún día. sí, obviamente, 100%. Sí, que es mi director espiritual a distancia, amigo y creador de la mitad de las cosas en las que creo y mi formación. Pero bueno, justo la hablaba con él y pues porque me causaba como un poco de conflicto interno, ¿no? Entonces me decía, bueno, claro, esta parte de la legítima defensa es cuando haya por encima el tema de defender a la gente más débil, ¿no? Entonces, si un país ataca a otro país, bueno, tiene el poder o tiene el derecho de hacer una legítima defensa, pero, y esto después lo volví a leer en parte de la encíclica, cuando ya se hayan agotado todos los medios para poder poner fin a la agresión y aún así no se va a poder fin. Y algo súper importante que no sé si, o sea, lo anoté por aquí, pero bueno, más o menos lo que me acuerdo es siempre y cuando los, la defensa no sea como peor que la ofensa, ¿no? O sea, y esto me pareció súper clave, porque ahora los países, y también bueno, lo que estamos viendo, y obviamente lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo aquí en Israel, es que en el nombre de la defensa, en el nombre de la libertad, en el nombre de muchísimas cosas, se está haciendo, se está violando, pues, el orden, ¿no? El orden de las cosas, que el número uno, que es la dignidad de las personas que son pues inocentes, ¿no? Eh, no sé si tú querías decir algo más sobre Pablo VI. Sí, también quería comentar que Pablo VI en el 65 dio un discurso ante la ONU pronunciándose también sobre la necesidad de paz y sobre todo como en un contexto también justo de las guerras y de los conflictos. Y él al final decía que los pueblos deben de reconocer que la paz es un bien común. Entonces, también Sí. como que yo me pregunto, y tú, Coco, que trabajas para la respuesta del conflicto Israel-Palestina, y que como que tienes muy cerca esa realidad, como que qué opinas también del tema de las guerras, de las armas. Eh, Cuéntanos ahí un poquito. Es que justo, y bueno, justo lo que decíamos, como que hay varios temas y justo en esta guerra creo que se tocan tantos temas de los subtemas, ¿no? O sea, que el primero es, claro, el tener armas, porque justo también en el compendio habla toda una sección del desarme y de la importancia del desarme, ¿no? De que sí, que el tema de la legítima defensa existe para proteger y para defender, pero hasta ahí sin que se cree, o sea, que el empleo de esta defensa no haga más males y desórdenes o más graves del mal que se pretende eliminar, ¿no? Incluso esto lo toca desde la perspectiva no solamente de una nación a otra nación, sino también desde la perspectiva del terrorismo, porque este es justo el tema que se habla aquí, ¿no? Eh, y a mí me parece como también incluso muy humano lo que habla la encíclica en todo, o sea, en todo momento, porque claro, habla del derecho de defenderse del terrorismo, pero que no puede ejercerse sin reglas morales ni jurídicas, porque esta lucha debe conducirse siempre respetando los derechos del hombre, porque no deja de ser un ser humano, puede perder todos los derechos civiles que tú quieras, pero no deja de ser un ser humano, aun por más que nos cueste la vida, ¿no? Y es entenderlo, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo,
o sea, el Papa Juan Pablo II, me parece, no, perdón, creo que desde Juan 23 se habló de esto, ¿no? Que toda la acción bélica o sea, que la consecuencia es la destrucción de ciudades enteras o extensas de regiones. Es un crimen contra Dios y contra la humanidad. Me parece como súper relevante hoy en día porque incluso hoy hasta el Papa Francisco ha dicho varias cosas en contra de este conflicto, que se investigue si es un genocidio o no, y ha sido un escándalo porque el Papa Francisco siempre se ha distinguido por hablar las cosas muy directas y de una forma de comunicación muy, pues, diferente a los demás papas, pero que su mensaje, pues, no cambia, ¿no? O sea, entonces, su mensaje es el mismo que del concilio, es el mismo que vemos en la doctrina social, porque está centrado en la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, em, justo una de las cosas que vemos aquí muchísimo es, o sea, independientemente de lo que, pues sí, de la opinión de las personas, siempre es como esta legítima defensa, ¿no? Se habla de un lado y del otro. Entonces, me parece como tan importante voltear y decir, ok, ¿qué es lo que dice la iglesia en este tema en específico? Sí, pero la violencia va a generar más violencia, la respuesta, y se deben de investigar y se deben de hablar las causas como de raíz que están generando o este terrorismo o esta violencia, etcétera. Y es lo que no está pasando. Esa es la pieza del rompecabezas que en las guerras modernas y sobre todo en esta guerra en donde hay muchísimas armas involucradas, muchísimas bombas de todos los países, o sea, o sea, el apoyo a los países es un apoyo con más bombas y con más armas, que es algo que se ha pronunciado muchísimo la iglesia desde la doctrina, en contra, que decir, o sea, esto nunca va a generar, la posesión de más armas nunca va a ser para la defensa, siempre va a generar más conflicto, incluso las armas pequeñas. Pero bueno, y además de esto, pues se habla y vemos muchísimo, y yo esto de verdad lo veo porque también, o sea, obviamente esta guerra no solamente me duele profundamente, o sea, principalmente por toda la gente palestina que está inocente, que está sufriendo esto, pero además, o sea, todos los soldados israelíes que son súper jóvenes que los meten en esto, y que además la iglesia justo también se ha pronunciado. En el compendio viene una parte que dice como que los miembros de las Armadas están moralmente obligados a oponerse a las órdenes que reciben si, si esto, si el cumplir órdenes es hacer crímenes contra el derecho de las personas y sus principios universales, que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, me acordé de y te la voy a pasar, pero es una carta que escribió pues un soldado israelí hace unos días, eh, que de verdad me pareció, o sea, súper fuerte porque, bueno, una de las partes dice, o sea, él lo mandaron o sea, estuvo aquí sirviendo como creo que solamente como 53 días o algo así, y habla de las órdenes, que hay una directiva estricta de que prohíbe tirar balacear a perros, o sea, a perros, Wow. eh, o sea, a menos que haya como una amenaza directa hacia un soldado, ¿no? O sea, si el perro te mordió, bueno, le puedes disparar. Y él decía, y no existe una directiva similar si es un palestino, si es un ser humano. Qué Entonces, o fuerte. sea, como que toda su carta es mejor ser un perro que un ser humano en Palestina, ¿no? En Gaza. Eh, y me pareció súper fuerte, ¿no? Porque al final esto lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces por hacer un juicio hacia un grupo de personas o hacia, no sé, hacia cualquier persona,
pues nos lleva a tener más compasión, más empatía hacia los animales o hacia cualquier otra pues sí, grupo que no represente pues un ser humano que es, o sea, otra vez volviendo al origen, ¿no? Que es digno pues de toda la, eh, pues de dignidad humana, ¿no? Y que es imagen de Dios también. Entonces, bueno, eso me ha parecido como súper fuerte y al final, pues todo lo que está pasando en esta guerra es, o sea, es como no sé cómo se dice, como overwhelming, ¿no? O sea, es Mm. eh, Sí, que nos como sobrepasa, sin duda. nos sobrepasa, ¿no? O sea, creo que es una guerra que nos sobrepasa a todos y que es una guerra que además ha dividido el mundo entero, ¿no? O sea, no parece que no se puede hablar de esto porque hay gente que dice, no, es que lo que está haciendo Israel está bien y es defensa, y otros que dicen, no, es que Israel está haciendo un genocidio. Entonces, al final, creo que es importante como el salirnos un poquito de nuestras emociones, de nuestra burbuja y empezar, uno, a llamarle a las cosas por su nombre de lo que la gente está haciendo, ¿no? O sea, si estamos haciendo, es un acto de terror hacia una población, se llama un acto terrorista, independientemente de qué grupo lo haga, ¿no? Y también que no porque un ejército sea un ejército significa que está haciendo las cosas moralmente y está haciendo, pues está poniendo en el centro el ser humano, ¿no? Y así con todo, creo que es pues es una guerra que nos ha enseñado mucho a todos, si es que lo queremos ver así, y a volver a desmenuzar otra vez, y justo, o sea, antes mencionaba al padre Luis Rodrigo, pero en uno de sus episodios del podcast que haré Jesús, que si no lo escuchan, se los recomendamos, habla de esto, ¿no? De la búsqueda de la paz, pero desde el interior, o sea, porque al final, de verdad es que y volvemos al mensaje central que hablábamos al principio del podcast, si no empezamos a buscar la paz desde el interior, desde el minuto uno en el que amaneces y cómo puedo construir la paz, o sea, al final, todas las guerras, todo, o sea, todo es como una acumulación de corazones humanos, es una acumulación de ideas, es una acumulación de todo, ¿no? Mm. Y que más o menos en todas las guerras, como que bueno, sí, estamos de acuerdo en que Rusia no debió de haber invadido Ucrania, estamos de acuerdo en que Sudán debería, pero esta guerra de Palestina o de Hamas con Israel, creo que es un gran ejercicio para poder poner en práctica esto de decir, si buscamos la paz común, no la paz de solo nuestro pueblo, no la paz de solamente de los que piensan igual que yo, no la paz, o sea, se empieza con el diálogo, con poner en el centro el ser humano, como poner en el centro qué es lo que los dos buscamos, ¿no? Y si las dos partes estamos de acuerdo en que buscamos la justicia y la misericordia y la poner en el centro de todo, discusión, entonces, pues como vamos a enfocarnos y let's agree on what we agree, ¿no? Es como empezamos con eso y Totalmente. ya, ¿no? O sea, sí. Uh-huh. Sí, yo creo que ya esto acá sería un cierre muy bueno para este episodio. Pero yo creo que sí, por ir cerrando, eh, o sea, simplemente como decir ahora, justo entrando casi en el 2025, también hace un par de meses se cumplieron 2 años de la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, al final, pues sí, en el mundo que vivimos actualmente y también como, pues quedarnos con a pesar de todo, como qué podemos hacer nosotros y con un buen sabor. Esperanzador también, porque al final somos, hay una frase también muy bonita, pero ahora mismo no me acuerdo, pero como de que somos los protagonistas, y esto lo hablábamos también en el primer episodio, ¿no? O sea, somos nosotros los protagonistas de todo que podemos hacer. Entonces, bueno, yo en realidad como para ir concluyendo, pues también como en el hoy, a qué nos llama la iglesia todavía, qué dice el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco realmente nos sigue llamando constantemente a ser constructores de la paz en nuestras vidas,
no solamente como un deseo, sino como un esfuerzo concreto que debemos hacer tanto a nivel personal como colectivo. Y justo el Papa dice esto, como que se construye la paz día a día con pequeños actos de amor y justicia. Y como cada Mm. 1 de enero, el Papa lanza un mensaje con motivo de esta Jornada Mundial de la Paz que instauró Pablo VI en el 68. eh, pues también creíamos relevante compartir cuál es el tema del 2025, porque al final justo estuvimos leyendo que el tema para el siguiente año manifiesta una consonancia natural con el significado bíblico y eclesial del año jubilar, que se inspira en las cartas, bueno, de las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco, pero particularmente en torno a los conceptos y a las virtudes de la esperanza y del perdón, que al final van a ser el corazón del jubileo, porque el año que viene se celebra el jubileo, ¿no? En la iglesia, que es cada 25 años. Entonces, esto a mí me pareció súper relevante. Al final, el año que viene también es el año santo, entonces es un tiempo de conversión que nos llama a no condenar, sino a propiciar la reconciliación y la paz. Y yo creo que esto justo es lo que tú decías, Coco, Sí, que, justo. que yo creo que más acorde y más pues al hoy no responde. Entonces ahí yo creo, o sea, ahí ya también por ir cerrando, pues justo qué hago yo. Y esto es lo que queremos también hacer de este podcast, llevar, no solo llevarnos nosotras, sino dejar a los que nos escucharán, pues esa pregunta de qué hago yo y cómo puedo yo ser, en este caso, instrumento de la paz. San Francisco de Asís, de hecho, tiene a mí me encanta esa Claro, hecha canción de Señor, hazme un instrumento de tu paz, que esto no estaba planificado, pero me encanta, porque al final claro. es eso, o sea, es pedir realmente también ser un instrumento de la paz. En otro momento podemos poner ahí un pedacito del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, pero pues eso, o sea, la paz se construye el día a día con pequeños actos de amor, de justicia, de verdad, y ahí es donde está la constante, ¿no? En cualquier contexto. Y me encanta también, y Exacto. ya te dejo, algo que dijiste al principio, que decía la paz, en la paz todo se gana, pero con la guerra todo se puede perder. Entonces, pues sí, Sí. Y guerra en todos los contextos, o sea, guerra entre naciones, guerra entre comunidades, guerra entre familias, o sea, la guerra se lleva a lo individual, ¿no? Y justo ya para terminar, o sea, creo que ahorita se me vino a la mente y dije, claro, no mencionamos la frase, o sea, una de las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En todas las bienaventuranzas, no menciona, o sea, creo que me parece o sea, el porqué de todas las bienaventuranzas, el más fuerte es porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y a qué se lo atribuye? A trabajar por la paz. Y trabajar por la paz no es trabajar para yo y mis ideas vivir en paz, es trabajar por la paz verdadera y además que eso no tiene absolutamente nada que ver con ningún símbolo de violencia y con ningún símbolo de discordia con los hermanos, porque y volver otra vez, ¿no? O sea, como que yo con lo que quiero dejar es, sí, la justicia, o sea, no hay paz sin justicia, porque luego se habla mucho de esto, pero la justicia a la que estamos llamadas es que no hay justicia sin misericordia. Entonces, la misericordia está por encima de la justicia y por encima de todo. Entonces, eso es con lo que yo quisiera concluir esto. Pero bueno, muchas mejor gracias a cierre todos. imposible. Así que no hay nada Gracias más a que todos decir. por la paciencia en lo que nosotros acomodamos nuestras ideas, en lo que Mariana y yo tenemos demasiadas ideas en la cabeza, demasiadas cosas que queremos decir. Y bueno, este es el segundo episodio, así que estamos poco a poco construyendo este proyecto que amamos y que nos tiene tan Sí, felices. en la cabeza y en el corazón. Así que nada más. Bye. Bueno, bye.